Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas, edición del día lunes 13 de septiembre. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y es probable que el programa de hoy sea un poquito más corto porque los fines de semana hay menos cosas, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa. De repente en una de esas me extiendo más de lo que imaginaba. En lo político, el señor Desborde ha insistido en lo mismo que dijo el candidato Sichel, en el sentido que Boris no tiene experiencia, que me parece a mí una descalificación o calificación, como ustedes la vean, que no viene a cuento, porque la experiencia, de esto ya dijimos alguna vez, la experiencia no garantiza absolutamente nada, y para el caso tampoco tiene experiencia Sichel, ni Giovanni, ni la señora Proboste, porque no han sido nunca presidentes antes, así que no tienen experiencia en ser presidente. Ya vamos a verlo de la experiencia política. La experiencia de ser presidente se tendría si uno tuviera como 10 presidencias a lomo. Los que han tenido presidencias últimamente repetidas son, ya sabemos, doña Michelle Bachelet y don Sebastián Piñera, y yo no sé si alguien podría calificar el segundo mandato de la señora Bachelet como mejor que el primero. Yo creo que no. ¿Para qué hablamos de Sebastián Piñera? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De tener experiencia. Ahora, experiencia política. Me imagino que Desbordes y Sichel se refieren a estar años en el chuchoqueo político, en los pasillos, en los partidos, en las votaciones, en las listas, en los enredos, en las intrigas, en los acuerdos, en las firmas, en las giras de campaña, en todo eso. Yo no sé de qué sirve toda esa experiencia. A juzgar por lo que uno ve en el Congreso, y estoy pensando en los políticos con experiencia, no estoy pensando en los recién llegados, por supuesto. Uno no aquilata que hay ahí realmente una asombrosa cantidad de inteligencia, huestino, honestidad, sentimiento patrio, etcétera, etcétera, por el hecho de que tengan mucha experiencia. Puede que tengan mucha experiencia en cosas que a los ciudadanos nos importan un huevo. Puede que tengan mucha experiencia en cómo manejarse dentro de los partidos para aparecer en las listas de candidatos para la próxima elección. Puede que tengan experiencia para evitar que los pillen en algún chanchullo. Puede que tengan experiencia en mantener buenas relaciones, o sea, hacer las reverencias y las prosternaciones del caso frente a los dirigentes que hacen las listas de candidatos. Puede que tengan experiencia en cómo manejar sus asuntos privados de tal manera que la política les sirva para salir bastante bien forrado. Capaz que tengan mucha experiencia en todo eso. Pero en lo que se refiere a gobernar el país, en el mejor de los casos, voy a ponerme generoso, los políticos más experimentados han aprendido lo relativo que es el poder, lo insuficiente que son las ideas que parecen estupendas, lo arrogante que es asumir que se tiene la respuesta a todos los problemas, lo peligroso que es pasar por encima del adversario político, que tarde o temprano va a ser él el que nos pase encima, esas cosas. Yo no sé si todo eso tiene mucha importancia cuando se trata de asumir el cargo de presidente de la República, que está por encima de todo eso. Y la experiencia misma, además, voy a repetir los argumentos que di, la experiencia que asume una repetición de lo mismo, porque si no, no es experiencia. La experiencia es repetir lo mismo hasta que uno lo ha experimentado tantas veces que uno puede decir: tengo experiencia en manejar un auto, o tengo experiencia en manejar un micro, o tengo experiencia en volar aviones. Pero obviamente cuando hay un accidente, cuando se cae el avión, nadie tiene ni una experiencia. Más aún, y creo que lo dije, una experiencia repetida en que asume y supone la rutina, la continuidad, por eso que se tiene experiencia, casi puede ser perjudicial cuando se enfrentan situaciones nuevas y uno, por tanta experiencia que tiene, desea insistir en métodos que solo servían cuando no había situaciones nuevas. La experiencia servía para seguir haciendo lo mismo, no para hacer algo distinto. En nuestro país estamos en una situación nueva y no sé si lo que necesitamos es experiencia, lo que necesitamos es inteligencia. Ahí tendríamos que empezar a picar. Necesitamos grandeza, magnanimidad, un ánimo grande, capaz de todo lo que hace un ánimo grande. Un ánimo grande es capaz de entrar en conversaciones con sus adversarios más reñidos. Un ánimo grande es capaz de aceptar los consejos ajenos sin pensar que eso significa que uno se está poniendo en una posición inferior. La magnanimidad significa ser generoso,
significa ser respetuoso de los demás, no pretender que uno tiene la verdad revelada y que por lo tanto tiene derecho, como iluminado que es, a pasar por encima de todo el mundo. Habría que investigar si nuestros candidatos tienen esa magnanimidad. Habría que investigar todas esas cosas que vienen a cuento ahora. Y siguiendo con esto, siguiendo con Boric, pero esta vez visto desde el punto de vista de Óscar Guillermo Carretón, que fue un político de izquierda que bastante notorio y conocido hace 30, 40 años atrás, ahora ya pasó a la reserva, se convirtió en un momento dado en empresario, le fue bien, entiendo en eso, desde luego dejó de creer en lo que creía, dejó de ser un creyente en el socialismo con vino tinto y empanada, y dejó de ser creyente en las tácticas que alguna vez quizás creyó en ellas, supongo que en algún momento creyó en la vía armada, pero pronto se pegó al cachofazo que eso era una soberana estupidez. Es un hombre inteligente, lúcido, que hace mucho rato que se recicló, que cambió sus ideas como hace toda persona inteligente, y se ha mantenido, no se ha pegado a una segunda voltereta como han hecho algunos, que en algún momento parecían como reciclados, pero parece ser que era una era una impostura, era una ficción, o se pusieron tontos, les vino como lo llaman, el viejazo, y volvieron a lo que pensaban a los 13 años, o sea, a la segunda infancia. Y hablando de Boric, entre otras cosas que conversó en una entrevista, dijo que le parecía bastante peligroso el programa económico de Boric, una cosa como completamente obsoleta, añeja, que no se hace cargo de cómo funciona el mundo ahora, que está el mundo entero en una economía de mercado, les guste o no les guste a los fundamentalistas de izquierda, y etcétera. Bueno, y aquí yo creo que sale a relucir una vez más el elemento que perjudica o dificulta o hace extraña, paradojal y contradictoria la postulación de Boric, como ocurre también con la postulación de doña Yasna Proboste. Y es que ambos viven en una contradicción. La doña Yasna y don Gabriel. Voy a, antes de entrar al detalle de la contradicción, que creo que la he expresado además otras veces, permítanme un ejercicio de ciencia ficción. Imagínense ustedes que algún día puede ocurrir, no sé, se inventa una máquina del tiempo. Y hay gente que quiere conocer a la época en que vivía Jesucristo y van en la máquina del tiempo a los años en que vivía Jesucristo. O sea, no sé, por los primeros años de este siglo, del siglo I después de Cristo, del nacimiento de Cristo, por supuesto. Van en la máquina del tiempo, llegan a la era, al lugar, y descubren que nunca existió Cristo. Estoy aquí haciendo una suposición, por supuesto, de ciencia ficción. Que nunca existió Cristo. Que Cristo fue una leyenda que inventaron algunas personas años después, o en todo caso que Cristo no era en absoluto lo que se pintó después, que era un profeta más de entre tantos que habían en el pueblo judío en esa época, y que ni siquiera lo crucificaron, sino que le dieron un pituto como secretario del procurador de Judea o alguna cosa. Pongamos una cosa así. Y vuelven. ¿Qué pasaría con el cristianismo, les digo a ustedes? Que es una religión que tiene un fundamento histórico. El cristianismo es una religión que se fundamenta en la creencia que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a rescatar a la raza humana de los pecados, que fue torturado, crucificado, sepultado y al tercer día ascendió a los cielos y borró los pecados del mundo, y a partir de esa historia concreta, histórica se supone, existe el cristianismo. Por eso se llama cristianismo, porque viene de Cristo. No es una religión en abstracto, es una religión que se asume un origen histórico. ¿Qué pasaría con los cristianos si llegan estas personas y dicen, miren, hemos descubierto más allá de toda duda y tenemos filmaciones, hicimos videos incluso en esa época, que no existió Cristo? ¿Qué creen ustedes que ocurriría con los cristianos? ¿Qué creen ustedes que ocurriría con toda la institucionalidad que se construyó por sobre esa base? ¿Cómo se las arreglarían los cristianos para seguir siendo cristianos? Porque algunos quizás dejarían de serlo, pero la gran mayoría seguiría siendo. No me imagino un cristiano que dijera, no existió Cristo, entonces me voy a convertir al judaísmo, o me voy a hacer musulmán, o me voy a convertir en budista, o voy a volverme ateo. No.
por una cuestión de inercia, por una cuestión de pertenencia a cierta comunidad cultural, porque han sido toda la vida cristianos. Seguirían siendo cristianos y tratarían de algún modo de rescatar su creencia y su religión y sus instituciones y la iglesia y el papado y todo, de algún modo. Y entre esos modos de rescatarlo vivirían en una permanente contradicción, sabiendo que no existió Cristo y sin embargo queriendo que haya existido para mantener toda esa estructura, toda su propia estructura personal, espiritual. Bueno, a la gente de izquierda le pasa más o menos lo mismo, solo que no tuvieron necesidad de usar una máquina del tiempo. Se derrumbó completamente el comunismo, el socialismo. Se revelaron sus ineptitudes, su fracaso económico. Se revelaron sus inmensos crímenes. Se reveló la asfixia intelectual, la represión que impuso sobre millones de seres humanos. Pero siguen siendo socialistas o siguen siendo comunistas. A pesar de eso, a pesar de esa evidencia histórica, fáctica. Pero el hecho que se derrumbó todo eso tiene consecuencias en su manera de ser de izquierda. Y una de las consecuencias es que viven en la contradicción. Viven todavía recitando el Padre Nuestro de la izquierda. Tenemos que ir a una sociedad socialista, comunista, o le ponen quizás otro nombre, sabiendo que eso no funciona, que nunca funcionó. ¿Pero qué hacen? ¿Dejan de ser izquierda? Algunos lo hicieron, los reciclados. Pero la mayoría, los comunes y corrientes, los que no tienen un gran intelecto, los que son personas con instintos gregarios poderosos, que han vivido toda la vida en la subcultura, en la comunidad, en que están insertos las personas con ciertas ideas, van a seguir manteniendo sus ideas, pero van a tener dificultades para expresarlas, van a tener dificultades para convertirlas en eslogan de campaña, van a tener dificultades para concretar qué harían llegado al caso que gobernar. Y en esta contradicción se agitan los candidatos de izquierda, y por eso uno los ve dándose vueltas en círculo, diciendo cosas que corresponden al Padre Nuestro de su creencia que ya está muerta en todos los sentidos, pero al mismo tiempo sabiendo que no van a poder implementar nada de eso porque no funciona. Pero al mismo tiempo queriendo tener votos de los que todavía creen, de la barra fanática que ni siquiera hace un esfuerzo por ponerse al día, sino que siguen como que no hubiera pasado nada, como que no hubiera caído Rusia, como que no se hubiera derrumbado el socialismo. Pero al mismo tiempo saben que no es posible construir el socialismo, ni es posible hacer todas las cosas que hubieran hecho o que hubieran querido hacer si hubieran seguido creyendo realmente en lo suyo. Entonces viven en esta ambigüedad, viven en la ambigüedad como doña Yasna Proboste. Y dicen una cosa un día y dicen otra otro, o no dicen ninguna y se mueven en círculos, dándose vueltas, volteretas, con vaciedades verbales, con cantinfladas. Terminan convirtiéndose en Cantinflas. Si ustedes examinan el humor de Cantinflas, que algunos dicen que yo lo imito bien, ojalá, y analizan cuál es su mecánico, cuál es el método del humor de Cantinflas. El método del humor de Cantinflas es precisamente eso, no decir nada, apareciendo como que dice mucho. Ay, pues que sí, porque no, porque usted tiene nada. Eso es el cantinfleo. ¿Y qué es lo que hacen nuestros políticos de izquierda? Cantinflean, porque no pueden de frentón decir queremos construir un mundo socialista o semisocialista o que va en camino al socialismo y finalmente al comunismo, porque saben ellos mismos que eso no funciona. Y saben que los demás saben que no funciona. Pero saben también que hay creyentes todavía obcecados y hay que mantener esos votos porque no dejan de ser. Pero al mismo tiempo tienen que pedir los votos del otro sector, de la gente de las clases medias, de la mayoría silenciosa, los fascistas pobres. Y entonces se dan vuelta y se dan vuelta y se dan vuelta. Y ese es el problema. Ese es el problema de estas personas que predican en forma ya ambigua el socialismo y el comunismo, pero no existe ni comunismo ni socialismo. Entonces están predicando en el aire. O sea, es como el cristiano que predica la salvación que nos trajo Cristo sabiendo que no existió Cristo, en el caso de este ejemplo que les puse. Así que Boric recita de vez en cuando los versos del socialismo o el equivalente en moneda nacional actual, pero yo creo que él no cree en nada de todo eso.
en su fuero interno, aunque a veces de tanto repetir una mentira o una tontería se termina creyendo en ella. Pero siempre, aún en esos casos, cuando se ha llegado a una posición de tanto repetir, no la verdad, sino una mentira, igual queda un fondo de desconfianza, un fondo de dudas, un fondo de mala conciencia. Esa es la expresión. Y por la misma razón tiene que prestar oído al Partido Comunista, que siguen creyendo que Cristo existió, en este caso que existió el comunismo, que es el futuro de la humanidad, porque los comunistas no son muchos, pero son votos 5%, 7%, quizás hasta 10%, 12%, porque tienen estas nuevas horneadas de cabritos chicos de las universidades y los colegios que en su inmensa inteligencia son siempre capturados por el flautista de Hamelin. El primero que llega a tocarles la flauta ideológica se los lleva. Tiene que contar con ellos. Y ahí lo vemos, recibiendo presiones de los comunistas, de todos los guerrilleros, de las primeras líneas, y teniendo que hacer de repente una declaración que los tranquilice, que los contente, pero al mismo tiempo diciendo al otro día una cosa diferente, después tiene que negar la cosa diferente que dijo, y en esa se la pasa. Y estas volteretas de Boric, estas volteretas de Jasna, este lenguaje ambiguo de toda la izquierda, nunca pronunciar la palabra comunismo, que no aparece ni siquiera en las reuniones del Partido Comunista hablan de comunismo. Vean ustedes los documentos que expresan, que sacan en sus asambleas anuales. No se habla de comunismo. Esa situación permea a toda la izquierda porque es un movimiento ideológico muerto. Avanza a los tropezones como los zombies de la serie, con una apariencia de vida, pero están muertos. Pero siguen moviéndose porque ¿a dónde van? Hay que tener mucho valor para convertirse. Para decir, yo he sido 50 años comunista y en el año 51 me pegué el alcachofazo y dejé de creer en todas esas huevadas. Es muy difícil, hay que tener mucha inteligencia y mucho valor, las dos cosas. Y esos atributos son realmente escasísimos en ese sector y en todos por lo demás. Permítanme, estimados, pasar a mi primer bloque. Partamos con las opciones financieras, ¿no? Hagamos un solo paquete con ellas, ¿qué les parece? Parto con loping.com, loping.com. Si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, repito que esto no es lo mismo a el hecho de vender puntualmente una casa o una propiedad. Esto es invertir en el negocio inmobiliario, en el mercado inmobiliario es otra cosa. Y ahí está loping.com, que le permite a usted hacerse accionista partiendo con 0,12 UF y entrar a todas las oportunidades de negocios inmobiliarios, que son muchas. Esta empresa es la única en este país que posee una Bitcoin que se llama CryptoLoping. Está respaldada por miles de metros cuadrados construidos y por construirse, y es por lo tanto una interesante oportunidad de negocios. Le sugiero, para que vea más detalles, que entre a loping.com. Si usted está buscando oportunidades de inversión, eche una mirada, estudie qué ofrece loping.com. Otra opción de inversión, invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana que hace todo para que usted invierta cómoda, segura y tranquilamente en Estados Unidos, ya sea en propiedades inmobiliarias o en empresas, franquicias, llamémoslas de ese modo. Le ofrece oportunidades en esos dos campos, le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios allá, lo ayuda a constituir sociedad en Estados Unidos, lo asesora paso a paso y puede incluso conseguirle una visa de residencia en Estados Unidos si usted quiere manejar personalmente sus negocios allá. Invierta en USA.cl, que está esperando, entre ahí y vea lo que hay. Y una tercera oportunidad, otra opción, y no olviden que en materia financiera las opciones no se excluyen, sino que muchas veces se complementan. Esto de los huevos en distintas canastas, etc. Y esta otra opción es magentacapital.cl. ¿Cuál es la opción que les ofrece? Partiendo por lo básico, les abre una cuenta corriente online en la banca suiza, la más impenetrable, la más fuerte, la más intocable del mundo, y siempre ha sido así, la banca suiza. Usted ya gana entonces mucho. Tiene su dinero ahí, nadie se lo puede tocar. Nadie le va a meter la mano al bolsillo. Nadie. Una vez que está ahí y ya obtuvo este beneficio de una seguridad
contra viento y marea, usted puede invertir esa plata que tiene en esa cuenta corriente online, ya sea usando los mecanismos que le va a ofrecer la banca suiza o los mecanismos que le va a ofrecer magentacapital.cl. Usted ve ahí y ya es cosa suya ver los detalles, las opciones dentro de esta opción en magentacapital.cl. Y ahora para vender, esto no es un negocio inmobiliario como el del Opincom, esto es cuando usted quiere vender algo y se acabó. Una casa, un departamento, quiere vender un terreno que tiene en algún lado. Lo más rápido, para no quedar empantanado con corredores que se echan meses y años a veces para vender algo, es recurrir a los servicios de Ángel Hey, cuyos datos están a mi derecha. Ángel Hey es el corredor más rápido de Chile. ¿Por qué, dirá usted? Porque tiene métodos innovativos y porque trabaja lunes a domingo, 16 horas diarias. Muy distinto a otros corredores. Y volvemos a los temas que tengo acá. He estado viendo algunos materiales de prensa, comentarios, columnas relativos a la convención constituyente y las situaciones por las que ha pasado hasta el tema finalmente, que fue como la guinda que corona la torta, el caso de Rojas Vader y su mentira. Y antes de eso estaba el tema Encalao. Y antes de eso, en fin, cuántas cosas no han ocurrido ahí, se han ido descubriendo. Listas de votantes conseguidos con notarios fallecidos. Muchas irregularidades. Luego están las declaraciones de la presidenta, las actitudes, las conductas y las votaciones que pretenden algunos sectores de un extremismo, un fundamentalismo absurdo, el intento de convertir esto en una especie de asamblea tribal, con el tema de las identidades en primer lugar. Todas esas cosas produjeron un inmensamente rápido desgaste de la credibilidad de la convención. Tan rápido y tan fuerte, en tan poco tiempo, que incluso esos sectores donde se originaron, prácticamente se originaron todas esas situaciones, porque en la derecha, ¿qué podrían originar ellos? Están ahí a la defensiva, la verdad. Hasta ellos se han dado cuenta que se les está hundiendo el suelo bajo los pies. Decidieron finalmente, con algunas dificultades, algunos de ellos, crucificar a una crucifixión rosada probablemente, pero crucifixión de Rojas Vader, que yo creo que lo vamos a terminar viendo de nuevo. Tarde o temprano va a volver, como si aquí no pasaba nada, a la convención a dictaminar el futuro de Chile. Así estamos en este momento en Chile. A eso hemos llegado. Pero en fin, como hay que ser optimista, porque no nos cabe otra cosa a los chilenos, que no estamos en puestos de poder de ninguna clase, tenemos que dar crédito a estos columnistas o analistas que piensan que después de todo esto se ha ido produciendo un cambio anímico en esos sectores, o por lo menos la mayoría, que se han percatado de que por ese camino iban al desastre, que no están ahí para enarbolar banderas todos los días, todos los santos días, banderas de la tribu X, Y, Z, sino que están para crear una constitución, pues esa es la razón de ser de la Asamblea. Y que es preciso una actitud más seria, una actitud de, en primer lugar, entrar a conversar con los adversarios políticos, pues si no, ¿qué clase de convención es una en que, como se intentó con el ex almirante, dejarlo fuera, cuando la convención, como toda organización, asamblea, mesa, donde se juntan distintas partes, es por definición distintas partes que tienen distintas ideas, y por eso es que se juntan a conversar a ver qué sale de eso? En este caso una constitución. No tiene sentido, es contra toda lógica, el pretender que esta convención, que tenía como objeto reunir distintos puntos de vista, parta excluyendo algunos puntos de vista. Todas esas actitudes, dicen estos columnistas, dicen estos analistas, podrían estar en un cierto proceso de superación. Como que se van a redimir de sus pecados. Pero aquí está el problema, que estas personas no creen que hayan cometido pecado. Ellos creen estar en lo justo, haciendo abstracción de Rojas Vader y quizás Encalao, que lo ven como temas absolutamente personales, sin ninguna conexión, aunque la tiene,
con lo que son como movimientos, como listas. La lista del pueblo se desintegró, entre otras cosas, por eso. Entonces, yo creo que estas personas puede que momentáneamente, por una razón táctica, abran el paraguas y cuando termine la lluvia de caca que les ha estado cayendo, volver a la misma. Porque ellos creen en lo que creen, son creyentes, toda esta gente. Todo el mundo de la izquierda, del progresismo, de las listas que vienen a salvar al país, que venimos a esto, todos estos arrogantes, todos estos iluminados, todos estos que pretenden hacer lo que a ellos les parece bien, son creyentes. Y los creyentes siguen creyendo hasta el fin de los tiempos. Usted jamás va a poder convencer, salvo rarísimas excepciones, y con excepciones uno no puede tratar en la vida, tiene que tratar con los grandes números. Usted nunca los va a sacar de sus posiciones. Son obcecados. No oyen, no quieren oír, o oyen mal, razonan mal, insisten. Llegado al caso se inventan un cuento de que la razón que uno les dio es un artefacto, es una conspiración, es una campaña de prestigio. No es cierto que Cristo no existía. El video es falso, para volver al ejemplo que di al principio. No hay manera de convencer a un creyente. El creyente ya está convencido de algo. En eso consiste su creencia. Entonces, yo no me hago mucha fe en que vamos a ver un cambio sustantivo en la conducta de estos grupos, y mucho menos del Partido Comunista, que está detrás, directa e indirectamente, de, yo diría, todos los grupos progresistas, o ya que se autoproclaman progresistas. Yo creo que son lo más reaccionario que hay. No va a haber ningún cambio. Pueden simularlo por un tiempo, pero siguen creyendo en lo que creen. Van a cometer el perjurio, por así decirlo. Van a llevar a cabo una maniobra táctica. Van a esconder la cabeza por un rato. No olvidemos que para estos sectores la convención constituyente es un medio para un fin que consiste en echar abajo el modelo neoliberal. Ellos no valoran per se la convención. Tampoco valoran la idea de crear una constitución que sea acordada, que produzca lo que algunos creían que iba a producir esta constitución y que era el objeto de esta constitución, crear un nuevo consenso nacional, una nueva base de entendimiento para que nos tomáramos de la mano e iniciáramos un nuevo camino. Eso es una de las visiones más estúpidas, necias, ingenuas, patéticas que he escuchado en mi vida. Los que están ahí, de los sectores de izquierda, no están para crear un consenso, están para crear una constitución que les sirva como instrumento para, volvemos a lo mismo, echar abajo el modelo neoliberal, echar abajo incluso la República de Chile, constituir esto no sé en qué cosa, sin la bandera chilena, sin el escudo chileno, sin el concepto de república, sin territorio unificado, sin modelo neoliberal, sin nada de todo eso, sin educación libre, con libertad. Ellos quieren instaurar su visión del mundo y todo es un medio para ese fin. Y cuando uno está tan convencido del fin, que todo lo convierte en medio, uno de esos medios puede ser la hipocresía, la mentira, el crimen. Todo vale, porque es tan importante el fin. Esa es la psicología del creyente, y especialmente la psicología del fanático. Permítanme pasar a una nueva sección. Aviquear, estimados amigos, del cual les he estado presentando a ustedes el tema del aparatito para controlar el corazón, el electrocardiograma portátil, llamemos. Ahora les quiere hacer conocer otras prestaciones que entrega esta empresa Aviquear, que es especialista en el control y cuidado de personas con patologías crónicas, con monitoreo a distancia. Esa es la novedad. Hay un plan anual que, pagando 19.990, pongámosle 20 lucas para que se acuerde bien de la cifra, y usted va a disponer de 2 dispositivos en comodato, un glucómetro y un toma presión, para realizarse todas las tomas que quiera de estos 2 vectores o factores, cuando quiera, en su casa, donde quiera. Las personas son monitoreadas las 24 horas del día, todos los días de la semana, todo el año, por un equipo clínico conformado por médicos y enfermeras, revisando estos parámetros clínicos.
Estos dispositivos están diseñados para realizar la medición en forma automática, fácil y precisa. Más detalles, porque hay muchos detalles, pero nos podría estar mucho rato hablando de eso, en Avicare. Ahí está, estimados amigos, la dirección. Y Lotus Air, recuerden estos dispositivos recién desarrollados en Estados Unidos con colaboración de la NASA para destruir todos los patógenos que hay en el aire en un recinto cerrado, incluyendo desde luego el COVID-19, y que tienen la novedad de que funcionan produciendo un gas que es totalmente inerte para los seres humanos, para las mascotas, en fin, para los mamíferos, el peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos sin que usted sienta nada personalmente. Usted puede estar al lado de la máquina funcionando y usted no siente nada, por lo tanto la puede tener a su lado todo el santo día. Pero como este aparato que causó furor en Estados Unidos, lo causó también en Chile, la primera partida se acabó. Hay una segunda partida que es la que se está ofreciendo ahora y está también en proceso de liquidar, y en una de esas estoy hablando de más y ya se acabó. Voy a averiguarlo para mañana. Pero mientras tanto, usted mismo puede ponerse en contacto con Lotus Air y ver si están disponibles todavía estas máquinas. Y terminando este bloque, les recomiendo para cualquier tema legal Salinas y Ojeda, un bufete al cual ustedes contactan en su sitio web salinasyojeda.cl, especialista en temas civiles con una tremenda, aquí sí que vale la experiencia, porque los casos generalmente civiles son muy parecidos unos con otros, son las mismas leyes, las mismas situaciones humanas. Son especialistas, tienen una excelente hoja de servicio, ganan muchísimos casos. Es lo que usted necesita en caso de, bueno, todos los casos civiles, que son muchísimos. La señora Seremi de Atacama, a propósito, de la fecha del 11 de septiembre, sacó un aviso, no sé cómo llamarlo, que decía: feliz 11 de septiembre para todos los bien nacidos de Chile o algo así, y eso ha sido entendido como una cosa intolerable, insoportable, una especie de un día, llamando a celebrar un día que para otros sectores del país es una fecha negra, negrísima. Entonces, la señora Yanna Proboste y el señor Marco Enrique Ominami piden que el gobierno, le exigen al gobierno que pida la renuncia a esta señora. Ok, yo no me voy a referir a la señora, creo que no fue una buena idea lo que hizo. Desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, no fue una buena idea, digamos. Más vale, cualquiera que sean las ideas que uno tenga el 11 de septiembre, más vale en este momento no menearla la cosa, como decía el Quijote. Mejor no menearlo algunas cuestiones. Yo me voy a referir más bien a la reacción de Yanna Proboste y especialmente el Marco Enrique Ominami. Yanna Proboste, por último, es candidata a la presidencia. Y tiene que hacer un gesto, y que seguramente ya además lo siente totalmente, con respecto a sus votantes de ese sector. Pero ¿quién es Marco Enrique Ominami para estar haciendo exigencias al gobierno? No es candidato a nada. Su candidatura a la presidencia está en veremos. No es autoridad de gobierno. No es un gran personaje político. Es un personaje dudoso políticamente hablando. Es un tipo que se convirtió en chambelán y corre veidile de la izquierda latinoamericana. Se pasa en eso, para allá, para acá, sirviéndole el café, organizando, manejándole la agenda, supongo. Mueve su facha de actor de teleserie para todos lados. Estuvo metido en asuntos con la justicia, de las cuales fue librado benévolamente. Y emerge con su aire de galán a pedirle al gobierno, a exigirle al gobierno que eche a la señora de la Seremi de Atacama. Yo creo que medio no tiene autoridad ni moral, ni política, ni psicológica, ni intelectual, ni de ninguna clase para hacer eso. Es cierto que su padre, que era milista, murió a manos de la policía del régimen de Pinochet, entiendo. Sí. Pero eso, su problema personal, no le da, no garantiza. Yo creo que para nadie los asuntos personales, por duros que hayan sido, le dan a uno aval para convertir esto en un tema de política pública. Yo creo que es un desmadre completo de las proporciones, fuera de proporción. Además, allí detrás de esto reclamo, y también aquí incluyo no solo a Yanna Proboste, sino que a todos los demás que estén en la misma, aquí hay un criterio y un concepto que francamente muy peligroso. Yo entiendo que hay un sector de chilenos muy importante
que ven el 11 de septiembre como una fecha negra porque murió gente, porque hubo exiliados y por todas las cosas que pasaron. Es un hecho que hay una parte del país que pasó personalmente por esas experiencias. Sus hijos y sus nietos ahora a esta altura han recibido como herencia la narrativa de ese periodo y bueno, hay una porción de chilenos que están en esa postura. Pero también es un hecho que hay una porción de chilenos que no están en esa postura. No. Hay una porción de chilenos que consideran que lo del 11 de septiembre fue terrible, pero era inevitable si se quería impedir algo aún peor que ir a hacer una guerra civil. Así hay gente que lo piensa. Yo no voy a hacer comentarios acerca de cuál es la postura correcta, porque me parece que esto de estar decidiendo entre la verdad y la falsedad en cosas como esta es el colmo del simplismo. Y no es por ser negacionista, sino que por ser observador de las cosas. Que yo simplemente constato que hay gente en Chile que tiene una postura frente al 11 y otras que tienen una completamente distinta. Y resulta que ni una de las dos facciones puede exterminar a la otra, ¿no? Aunque quizás algunos querrían. Estoy seguro que muchos de la izquierda querrían exterminar a todo lo que ellos consideran los fachos, los momios, los reaccionarios, los pinochetistas. Y estoy seguro que en la derecha hay muchos extremistas que quisieran exterminar a los comunistas, a los izquierdistas, a toda esa gente. Bueno, con esa actitud es que nos dirigimos tarde o temprano, por muchas vueltas que se dé la cosa y por muchas interrupciones que tenga, nos dirigimos a un enfrentamiento civil. Yo no estoy diciendo que lleguemos a un acuerdo, que encontremos un punto medio, que tengamos el criterio y la indiferencia y la frialdad con que seguramente estas cosas las van a ver en 2 generaciones más, porque esto requiere 3 a 4 generaciones para que finalmente empiece a bajar la temperatura. Yo no pido tanto. Yo no pido que se junten los de un bando y los de otro a buscar una verdad intermedia, complementar las cosas no sé cómo. No, es mucho. Eso se lo dejo a los historiadores, a los tratadistas del siglo XXII. Yo solo creo que por el momento cabe por lo menos cierta prudencia de no revolver más a la cuenta el gallinero que ya bastante revuelto está. No estar pidiendo la crucifixión de fulano y mengano porque tiene una postura distinta. Incluso si la postura es, como la de esta señora, extrema y urticante para muchos, yo creo que uno puede pasarla por alto. Yo creo que hay cosas que se deben pasar por alto y ahí está la madurez, la resistencia mental, la paciencia, la sabiduría de cuando uno incluso una cosa desmesurada la mantiene bajo control y no la aumenta generando una respuesta que a su vez va a generar una contrarrespuesta y así sucesivamente. Yo he mencionado en algunos programas, y por supuesto esto va a parecer tan exagerado como cuando yo anunciaba que venía un proceso como el que estamos viendo en Chile. Yo anunciaba que estas cosas, si no se controlan a tiempo, llevan a la guerra civil, a alguna forma, mayor o menor, con ese nombre o con otro, de conflicto en que ya no hay el número de víctimas que hemos tenido en Araucanía, sino que 10 veces más que eso, o 100, o 1000. Yo tenía, porque se desapareció, como tantos otros amigos cuando, en fin, que había estado en Yugoslavia un poquito antes de la muerte de Tito, de la división del país, de lo que vino después, estas guerras civiles que causaron muertos, que causaron cosas atroces. Y me decía que, bueno, era una sociedad donde había así diferencia entre los serbios, los croatas, los y los demás allá, pero que estaba bajo control, las cosas, el sol salía todos los días, había un torneo de ajedrez, a eso fue, y no pasaba nada especial, era la rutina todos los días, y seguramente si esa persona hubiera ido con la máquina del tiempo, sabiendo lo que pasó después, y le hubiera dicho, aquí va a haber una guerra civil, y ustedes van a dispararse con el vecino que tienen en el departamento del lado de su edificio, le habrían dicho que estaba loco, que se fuera. ¿Y cómo se le ocurría? Bueno, las cosas ocurren, pues fíjense ustedes. Me parece penca exacerbar las cosas de un lado o de otro. El 11 de septiembre es una fecha muy complicada. Tiene muchas facetas. Pero en momentos como este, donde todavía estamos en la segunda y media generación después de eso, no hay posibilidad ni siquiera de intentar ser, abro comillas, objetivo y empezar a discriminar, porque la fuerza que tienen las narrativas de lado y lado,
las interpretaciones históricas que convienen a un lado y al otro son todavía muy potentes y no admiten el análisis objetivo, realista, que no intenta empatar cosas, no, que intenta entender cómo ocurren las cosas, lo cual tampoco significa, como algunos estarán pensando, que entender equivale a perdonar o equivale, digamos, a considerar sin importancia algunas situaciones horribles. No, entender significa entender cómo ocurren las cosas horribles, sin que por eso dejen de ser horribles en la evaluación. Yo he estado estudiando últimamente mucho sobre la Alemania nazi. Y cuando uno estudia mucho, entiende cómo pudo llegar al poder un tipo como Hitler y cómo pudo hacer lo que hizo después que llegó al poder. Y uno entiende los mecanismos sociales, políticos y culturales de la historia alemana, de la historia personal de Hitler que llevaron a eso. Y entender eso no significa que yo estoy diciendo que no importa lo que hizo Hitler. Son cosas distintas, pero hasta decir esto, que me parece a mí transparentemente obvio, en tiempos como estos no encuentra receptación. Las partes solo quieren escuchar a toda versión, toda aseveración respecto al 11 de septiembre que convenga, que se ajuste a su visión y ninguna otra. Ok, he dicho. Por supuesto, no me hago ninguna ilusión que se me entienda lo que estoy diciendo. Estoy esperando los mails que me van a llegar de uno y otro lado, especialmente de un lado, de los otros no me dan bola o me atacarán de otra manera. Pero en fin, yo soy fiel a lo que considero la razón. Así se venga el mundo abajo. Y continúo, estimados amigos, con otro bloque. Les recuerdo KM Millas. Si tiene millas acumuladas, vaya a kmmillas.cl y véndalas antes que desaparezcan en la nada, porque eso es lo que hacen las empresas aéreas pasado un intervalo de tiempo que uno no conoce o una cantidad de kilómetros acumulados que uno tampoco sabe cuál es. De repente desaparecen. kmmillas.cl, estimados amigos, le van a comprar sus millas. Vaya, y aquí aparece otra opción financiera, la debía haber puesto al principio, compreoroamigos.cl, un sitio donde usted puede convertir parte de sus recursos financieros en objetos físicos que tienen valor per se, como el oro, y, puede ser las dos cosas, la plata. Cosas que usted tiene en sus manos, las guarda donde quiere, las lleva donde quiere, y a donde quiere que las lleve, se las van a recibir con mucho gusto, porque estos no están sometidos a los vaivenes a veces que van de al máximo al mínimo de un valor abstracto, un valor financiero. Estos son objetos de verdad, intrínsecos, de valor intrínseco, el oro y la plata. Lavabo Club, el mejor detergente para la ropa y también una variante de ello, el mejor detergente no es el mismo, para la vajilla, son dos distintos. Son muy buenos, son biodegradables, hipoalergénicos. Vienen en envases muy grandes que le duran muchísimo tiempo. El de lavado de ropa, un tanque como de 5 litros o más. Ya se me olvidó la cantidad. No sé si son 5 o 10 litros. Una tremenda cantidad que le dura mucho tiempo. Se lo reponen en su casa. No tiene usted que molestarse. Los envases de plástico son reciclados. Por todos lados, Lavabo Club, estimados amigos, lo mejor. Y para los señoras y señores que tienen una empresa o que manejan una empresa y saben o sospechan que en el sector suyo de contabilidad, administración, o sea, en el área de gestión podrían haber problemas que, peor todavía, ni siquiera se han dado cuenta que existen. Esos son los peores problemas, los que emergen cuando ya es un inmanejable. Controller. Las personas de Controller manejaron, revisaron, optimizaron la gestión de grandes empresas norteamericanas durante 20 años y ahora lo están haciendo en Chile con su empresa llamada Controller. Controlan. Entran a su empresa, hacen un escáner por su área de gestión, encuentran los problemas y le dan la solución. Quiere que su empresa funcione al 100% y no al 70%, al 80% o al 50%. Controller. Hubo lo que llaman un mega atentado en Cañete. Ya saben de parte de quién. Lo llaman mega atentado porque se quemaron varias casas, un montón de vehículos. O sea, fue más grande que lo normal. Porque ya hay una normalidad en esto de las quemas. Por eso que tienen que ponerle mega atentado. Los atentados ya parece que nos llaman la atención, ¿no? Si usted quema un camión no pasa nada. Ahora tienen que quemar de a 5, de a 10. Alguien dijo por ahí, una autoridad,
una frase que me parece un poco patética, dijo, sí, pero no es para tanto, no fue tan grave porque no hubo disparo. Ven usted, se instaló la normalidad. Si usted va como combatiente mapuche, o supuestamente mapuche, a quemar un camión pero no dispara un tiro, está bien, bueno, no es tan grave, es normal. Así que no dispare tiros, quemen camiones pero no disparen. Algunos políticos, ex gobernadores de la región, candidatos a diputado, pidieron la renuncia del coordinador de la macrozona sur, el señor Pablo Urquizar. ¿Para qué? ¿Para qué la pidieron? A ver, no escucho. ¿Para qué pidieron la renuncia de Pablo Urquizar? ¿Cuál sería el resultado? Suponiendo que el gobierno diga así en realidad. El gobierno no puede hacer renunciar a Pablo Urquizar, porque eso tiene una serie de presunciones. Si usted hace renunciar a Pablo Urquizar, porque siguen habiendo quemas de camiones y ataques de todo tipo en esa zona, si usted lo hace renunciar, es asumir que el señor Urquizar no cumplió su tarea o no la cumplió bien. Eso a su vez asume que hay una tarea. Y eso asume que esa tarea consiste en impedir esas quemas o en sancionar y perseguir y rápidamente encontrar a los culpables. Y nada de eso existe. Entonces, no hay una tarea en virtud de la cual se pueda decir Urquizar la cumplió mal o no la cumplió en absoluto y por lo tanto lo vamos a echar. ¿Me entienden ahora? No puede echar a Urquizar por eso. Pero supongamos que lo echara, que no se hace este raciocinio el gobierno, este raciocinio tácito, y lo echan. Y ponen a otro señor a hacer lo mismo, o sea, no hacen nada. ¿Cuál es el cambio entonces? ¿Cuál va a ser el cambio si en vez de Urquizar está un señor que se llamara Jiménez, Tolosa, Villegas, Salazar, Soto? Póngale nombre a usted. ¿Cuál sería la diferencia? Dígame. ¿Cuál sería la diferencia? Urquizar es un funcionario que responde a las órdenes del gobierno. Y si Urquizar no hace nada es porque esas son las órdenes del gobierno. Si Urquizar no hace nada es porque el gobierno no sabe qué podría hacer. Si Urquizar no hace nada es porque el gobierno es incapaz de hacer nada. Si Urquizar se comporta en forma cobarde es porque el gobierno es cobarde. Y eso pasaría con cualquier otro. Ya ha pasado con los anteriores. Entonces, y yo creo que estas personas que piden la renuncia saben todo esto porque esto no es ningún misterio. Yo no estoy descubriendo la pólvora al decir esto. Entonces, yo les pregunto a ellos, ¿cuál es el objeto de esta pedida de renuncia? Hacer un número ante su incumbente. Si usted es candidato a diputado, quiere hacer un numerito de que quiere más firmeza ante sus posibles electores, pero sabe perfectamente que no va a pasar nada, que no podría pasar nada, así lo cambiaran 1000 veces el señor Urquizar. ¿Por qué hemos llegado a eso? En esta materia como en otras en Chile, a la farsa, al teatro, una especie de teatro callejero permanente, con candidatos que se dan vueltas sin decir nada, en la ambigüedad, o diciendo una cosa un día y haciendo otra, o diciendo otra otro día, como los candidatos de la izquierda, o como el gobierno no haciendo absolutamente nada, pero hablando siempre de que se perseguirá a los responsables para llevarlo a la justicia, los gremios pidiendo tales y cuales cosas sabiendo perfectamente que no se van a cumplir, todos haciendo su número, mirando a la galería, donde están los votantes, donde está la mayoría silenciosa o la mayoría gritona, según el caso. Sin ningún éxito, sin ninguna razón, salvo montar un espectáculo. ¿Para quién es este espectáculo? Para el ciudadano común y corriente, que el día de mañana va a votar. Supongo. ¿Para quién otro? ¿Para quién están haciendo esta comedia? Si todos saben lo que habría que hacer en la zona de la Araucanía. No nos engañemos. Aquí no hay nadie tan estúpido que no sepa. No hay nadie que no sepa lo que está pasando ahí. No hay nadie que no sepa realmente en qué consiste lo que está pasando ahí. Y unos y otros, en la izquierda y en la derecha, hacen teatro. Unos diciendo que lo que está pasando es una cosa distinta a lo que está pasando. Y hablan entonces de los derechos, las luchas, la cacha y la espada. O miran, o no dicen nada, miran por otro lado.
o dicen ambigüedades. Otros, la derecha, el gobierno, anuncian que se seguirá a los culpables, que se los va a buscar a llevarlos a la ley. Y la situación sigue igual. Y todos saben, unos en un sentido lo saben queriendo quizás haber podido querer hacerlo, pero no se atreven o no pueden, y otros saben, no queriendo que eso jamás sucediera, todos saben lo que tendría que ocurrir en la zona sur para poner fin a esto. Pero no pueden decirlo, no quieren decirlo, no se atreven a decirlo, no les conviene decirlo, salvo, como digo, pedir renuncias, cambiar cabezas, poner otra persona, sacar la persona, poner a otro, anunciar investigaciones, se investigará, se perseguirá hasta las últimas consecuencias. Paso mi último bloque antes de mostrarles un libro súper interesante que yo sé que se los mostré hace harto tiempo atrás y queda lo mismo. Notariospress.cl, amigos, no pierda horas yendo a una notaría personalmente, hacer el papeleo, además que no conviene en estos tiempos a pesar de que el COVID va para abajo tal como les dije que iba a ocurrir, recuérdense. Agosto, septiembre les dije, ¿se acuerdan? Ya, para que vean. Notariospress.cl, usted entra a ese sitio, está en su casa cómodamente y en unos minutos llena los datos que se le necesitan para sacar un papel. Notario Express se encarga de la gestión y usted tiene que ir a la notaría un par de minutos a firmar y retirar el papel. Eso es todo. Notariospress.cl. Miclimo.com, la mejor forma de climatizar su casa, su oficina, con una empresa premiada ya 2 veces por sus innovaciones. Y si usted es cliente del Santander, puede comprarlo entre 3 y 24 cuotas los equipos que compre sin interés con la tarjeta del Banco Santander. Y no olviden, amigos, espacioajedrez.com, que está con unos precios caballos de buenos. Y además puede, aquí me acuerdo, no me acuerdo, 6 cuotas sin interés, con precios rebajados. Además, entrega gratuita, no hay costo de delivery, para 11 regiones de Chile. Vayan ya, porque esto se acaba. ¿Cuándo se acaba esta promoción, amigos míos? Cuando se acabe el stock. ¿Y cuándo se va a acabar el stock? No sé, pero se va a acabar. Es una cantidad finita y toda cantidad finita, cuando se le empiezan a hacer restas, se acaba. Tratado de Matemática Fernando Villegas. Y ahora paso al libro que les quiero mostrar. A los interesados en un tema que he tocado de distintos ángulos, en distintos programas de asado, de las civilizaciones que entran en declinación, de imperios que están en problemas, como si es que es un imperio Estados Unidos, Norteamérica, pero pongámosle que sí. ¿Qué pasa con los imperios? ¿Cómo se vienen abajo? ¿Qué pasa cuando todavía no se han venido abajo? ¿Qué pasa antes de que se vengan abajo? ¿Qué pasa antes de la declinación final? ¿Cómo era el Imperio Romano antes de que se escribieran todos estos libros sobre la caída del Imperio Romano? ¿Cómo era cuando imperaba eso que, usando la frase que todo el mundo conoce, reinaba la Pax Romana, la paz romana? Bueno, y aquí está un libro que explica en qué consistía la paz romana, de este señor Adrian Goldsworthy, que es un experto historiador en la antigüedad clásica, especialmente Roma. Yo tengo varios libros de él, desde luego este ya lo leí una vez, creo que yo voy a leerlo por segunda vez. No me queda mucho tiempo, pero estoy tratando de leer todos mis libros por segunda vez para, no sé para quién servir. Es que me va a servir. Estimados, este libro es muy interesante. ¿En qué era la paz romana? Bueno, no era tan pacífica, en primer lugar, se van a dar cuenta. Paz significa que no habían guerras internacionales porque todo era parte de Roma, en lo que corresponde al área del Mediterráneo, pero a su vez Roma, como imperio, tenía permanentes conflictos con el imperio oriental que estaba en sus bordes, los partos, después los sasánidas, son distintas dinastías de lo que podríamos llamar el imperio sucesor de los persas, permanentemente. Pero dentro del imperio ya no habían guerra entre las tribus galas, o no habían guerras entre, qué sé yo, todas las situaciones. Desde luego no habían conflictos civiles, no habían guerras civiles, o sea, sí había, pero había menos de todo eso. La gente que vivía en una provincia de Roma podía vivir más tranquila, podía viajar sin tanto miedo a los piratas, sin tanto miedo a toparse con situaciones. El comercio creció. Había una situación bastante más tranquila que la que se vivió al final de la República Romana, cuando todo el mundo de la antigüedad clásica estaba en convulsión, porque todos sus sistemas sociales, políticos y culturales estaban en una crisis horrible.
A lo cual vino a dar una solución, la típica solución que dan los imperios, que es la solución militar, congelar las cosas, no realmente resolverlas, sino que congelarlas. ¿Cómo funcionaba esa paz? ¿Cómo eran las provincias? ¿Cómo vivía el día a día el hombre común y corriente de las distintas clases, los comerciantes, los patricios, los más ricos, los aristócratas, los esclavos también, cómo vivían los campesinos, los marineros? ¿Cómo era la vida en el día a día? ¿Cómo hacía Roma para mantener la paz en provincias lejanas? ¿Cuál era la función que cumplían las legiones, la fuerza física? ¿Hasta qué punto se entrometía el gobierno central de Roma, la corte en que estaba en Roma, en la administración de los asuntos locales? Es muy interesante. En cierto sentido, Roma, podríamos decir que fue el imperio más perfecto de todos los imperios de la antigüedad, el que lo hizo mejor, el que supo hacerlo mejor. Los demás imperios duraban mucho menos, estaban en permanente crisis por todas las razones del mundo. Ellos encontraron varios mecanismos que les permitieron imponer en el mundo del Mediterráneo siglos de relativa paz, porque la paz es bastante relativa. Pax Romana tiene capítulos que tratan todas las cosas. Bueno, aquí, para los que no saben nada de historia romana, hay unos capítulos que nos cuentan los orígenes de Roma como república, cómo se convirtió esto en un imperio, cómo eran los comerciantes, cómo funcionaban las provincias. Algunos eran unos reinos más o menos autónomos, como era Judea, por ejemplo. Cómo funcionaba la corte central, qué pasaba cuando habían rebeliones, montones de detalles, cómo funcionaban el ejército en las fronteras, ahí para impedir que entraran los bárbaros que estaban siempre presionando por todos lados. Muy interesante, estimados amigos, uno tiene una visión ahora mucho más rica de lo que era realmente la paz romana, y uno se puede imaginar, haciendo una analogía, cómo podría ser la paz en un imperio futuro de los chinos, porque los chinos son las que la traen ahora. Si Estados Unidos va tal como están las cosas, a menos que estoy equivocado y lo que está para abajo es la República de Estados Unidos, como la República Romana, y luego vamos a tener una etapa cesarista y se van a consolidar de otra manera. ¿Quién sabe? Está por verse. Muy entretenido este libro, está disponible en Amazon y seguramente en otras librerías de internet también. No sé si estará en castellano, amigos, no lo he visto, no lo creo. Ojalá. Pero Adrian Walworthy es de esas personas que escriben con un inglés muy clarito, muy preciso, así que no hay por dónde perderse. Hay fotografías de bustos, de esculturas, de cosas que nos van dando una idea de cómo funcionaba ese mundo. ¿No saben ustedes todo lo que uno aprende por haciendo analogías, conociendo la historia de Roma? Cómo uno entiende cómo funcionan otras sociedades, porque aquí tenemos el cuadro completo desde el principio al fin. Tenemos el template de la evolución de grandes sistemas sociales. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana.